un poco estuvimos viendo, ¿no es cierto?, la tutela constitucional al derecho ambiental, y uno de los puntos en los que habíamos quedado, ¿no es cierto?, era en la revisión. Bueno, completamos la revisión del artículo 19, número 8, y la relación de con el artículo también dentro de las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, 19, número 1. Sin embargo, me interesa también que podamos revisar cuál es la relación o cómo este deber del Estado, ¿no es cierto?, de preservar la naturaleza y esta garantía constitucional del 19, número 8, se debe relacionar también con el artículo 19, número 24. Les pedí que tuvieran a mano ese articulado. ¿Es posible que Matías Alcayaga pueda leer el artículo 19, número 24, por favor? Si no lo tienes, Matías, a mano, si hay algún compañero que lo tenga a mano que lo pueda leer, por favor. ¿Nadie lo tiene a mano? Yo, profe. Camilo, ¿me podrías apoyar, por favor, con la lectura del artículo 19, número 24? Ya. Y por favor, y por favor que Leslie Cortés tenga a mano el artículo 19, número 8. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, número 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Solo la ley puede establecer de modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae, o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo. Disculpa, Camilo, hasta ahí para que no se nos pierda la idea. ¿Puedes repetir la segunda parte, el tercer inciso del 19, número 24, cuando habla de materia ambiental específicamente? Ese es solo el segundo, el que termina con patrimonio ambiental. Ya. Sí. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuánto exigen los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación patrimonio ambiental. Ya, gracias. Leslie, ¿puedes, por favor, retomar el 19, número 8? Sí, profesora. Gracias. Artículo 19, número 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Ya, muchas gracias a ambos. Ya, ¿por qué me interesa que estos dos artículos los tengan también o sea, esta relación entre estas dos garantías la tengan, digamos, en la retina? Sabemos que sabemos que el medio ambiente, a través del artículo 19, número 8, ¿no es cierto?, se elevó a la categoría de derecho fundamental y además se le otorga por obligación, o sea, se le otorga, ¿no es cierto?, al Estado la obligación
de proteger, ¿no es cierto?, la naturaleza en sentido amplio. Además, esta norma tiene también la posibilidad, o sea, da la posibilidad de limitar otros derechos. El artículo 19, número 8, entonces, como dije al final de la clase pasada, contempla tres perspectivas, o hay que revisarlo desde tres perspectivas en materia ambiental. Primero, consagra un derecho fundamental, ¿no es cierto?, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero a su vez contiene, como les decía, una cláusula de deber de protección del Estado. El Estado debe velar porque este derecho no se vea afectado y además debe tutelar la naturaleza. Es un doble deber el que tiene el Estado. Por un lado, proteger el derecho, que éste no sea afectado, y además tiene que tutelar la naturaleza, ¿ok? Y por otro lado, este artículo 19, número 8, y aquí viene la vinculación con el artículo 19, número 24, establece una cláusula de restricción del derecho, de derechos. ¿Qué quiere decir esto? El legislador puede limitar determinados derechos cuando pueda verse afectado el medio ambiente. Así lo establece la segunda parte, ¿no es cierto?, del artículo 19, número 8, que muy bien leyó su compañera. Por otro lado, el artículo 19, número 24, ¿no es cierto?, ustedes saben que consagra el derecho a la propiedad, ¿no es cierto?, la propiedad privada. Sin embargo, esta misma norma contempla limitaciones o establece cuándo se puede limitar este derecho. Y dentro de la posibilidad de limitación, establece, ¿no es cierto?, que el legislador puede limitar este derecho en pos de la conservación del patrimonio ambiental. En materia constitucional, ustedes cuando revisaron esta garantía tienen que haber estudiado, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la función social de la propiedad. Y esta es justamente una de las formas en que vemos reflejada esta función. De ahí entonces que, si bien nosotros vemos que esta garantía o esta norma que garantiza, ¿no es cierto?, la preservación de la naturaleza y por otro lado establece o da la posibilidad al legislador de poder limitar incluso el derecho a propiedad. Ustedes saben que la Constitución que actualmente nos rige, ¿no es cierto?, es una Constitución que tiene un enfoque claramente económico. Hay que entender cuál era la realidad país en los años 80 y por lo tanto esta norma claramente el enfoque normativo, o sea, elevar a rango constitucional, ¿no es cierto?, como garantía fundamental el derecho a la propiedad privada, permitir en esos entonces, en ese tiempo, ¿no es cierto?, que se pudiese limitar la propiedad cuando se viese afectado o en pos de conservar el patrimonio ambiental. Cuando uno ve un poco de historia en el derecho ambiental, y si uno va un poco más atrás, en los años 1976, la Comisión Ortúzar, que era donde se desarrollaban las sesiones, ciertas sesiones que ya se hacían lineamientos en materia ambiental, en esas sesiones uno puede encontrar dos elementos centrales de discusión. Por un lado, cuando se estaba, digamos, formando las primeras fuentes de lo que vendría a ser el artículo 19, número 8 de nuestra Constitución, había claramente una preocupación por la contaminación y cómo ésta afectaba el medio ambiente. Ya vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, que nosotros debemos entender libre de contaminación en un sentido amplio, ¿cierto? No solamente la tenemos que entender como la contaminación asociada al elemento aire, que era lo que se tenía en mente en esa época por el legislador, sino que es una perspectiva
amplia y por lo tanto más bien nosotros debiéramos hablar más que libre de contaminación, la palabra correcta que debiese usarse, y es como se ha consagrado en constituciones más modernas, es la palabra en un medio ambiente sano, ¿cierto? Bueno, como les decía entonces, estaba esta preocupación por la contaminación y cómo esta afectaba el medio ambiente, y además había toda una perspectiva conservacionista, ya que lo que se preocupaba, ¿no es cierto?, en ese momento era el paisaje, o sea, era el patrimonio ambiental que se tenía en mente en ese minuto, era más bien el paisaje, ¿ok? No había un desarrollo tan importante, y si es que lo había, no fue considerado por no estaba en la mente de nuestro legislador del año 80, en términos, ¿no es cierto?, de una protección mayor a los otros elementos del medio ambiente. En su mente más bien estaba cómo protegemos el paisaje, cómo protegemos que nuestro paisaje no, o sea, estuviese libre de contaminación. Esa era la idea que encontramos en la fuente, que fue lo que, digamos, en estas sesiones de la Comisión Ortúzar, esa era la idea que rondaba en nuestro legislador al momento de fijar el texto del artículo 19, número 8. Con los años, obviamente, esta interpretación restrictiva y conservacionista se ha ido ampliando. Claramente, el artículo 19, número 8 hoy día permite, ¿no es cierto?, como garantía constitucional, obviamente la protección de todos los elementos que conforman el medio ambiente. Sin embargo, nuestra Constitución, en este punto, es una norma tremendamente pionera, porque se anticipó, de hecho, a todas otras constituciones. Por ejemplo, en Latinoamérica, las constituciones que regularon materia ambiental o que elevaron a rango constitucional fueron más bien constituciones que se dictaron en los años 90 o 2000, y de ahí entonces que evidentemente tienen una técnica legislativa mucho más acorde con la realidad actual. Nuestra Constitución claramente, como yo les decía, tiene esta deficiencia legislativa en cuanto a cómo fue la norma redactada y a cómo incluso fue pensada o fue concebida por el legislador que había en su cabeza en esos momentos. Pero sin duda fue pionera para su época, ¿ok? Solamente en España, en el año 78, se estaba hablando de, a rango constitucional, por ejemplo, estas materias, pero en nuestros países vecinos eso no sucedía. Ahora bien, ya en esa época entonces teníamos además el legislador le otorga a este derecho fundamental, ¿no es cierto?, la posibilidad que en función de la conservación del mismo pueda limitar, ¿no es cierto?, incluso el derecho de propiedad dentro de la función social que éste también debe cumplir. Sin embargo, no obstante lo potente de esta norma, no obstante que esta, si ustedes ven, en principio se contempla como una protección bastante fuerte y consistente con el derecho ambiental, ha sido una norma en la especie, una cláusula dormida y podríamos decir invisible incluso, ya que no ha desplegado toda su fuerza normativa, que era lo que se podría esperar. Su eficacia no ha sido la que actualmente nosotros pudiésemos haber esperado en estos 40 años, ¿no es cierto?, de desarrollo del derecho ambiental y básicamente en estos 40 años de existencia de esta norma constitucional. Si nosotros revisásemos, por ejemplo, los informes sobre conflictos socioambientales, básicamente, si bien
hay una serie de conflictos asociados a minería y a energía. No, no, no ha logrado, ¿no es cierto?, limitarse, como les decía, a la propiedad en función de este articulado en el artículo, sobre todo en el artículo 19, número 24. O sea, ha tenido muy poca aplicación práctica. Eso es lo que en el fondo le quería indicar. Ahora bien, sabemos que el artículo 19, número 8, contempla, al igual que las garantías, la mayoría de las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, contempla la posibilidad de ejercer una acción de protección, ¿no es cierto?, en el caso que se cumpla con los requisitos que establece la interposición del recurso de protección. ¿Ustedes ya han visto recursos en materia procesal? Estamos en eso, profesora, pero igual existe una noción de lo que trata. Igual, si no Ya, me o sea, equivoco, han chequeado, ¿no es cierto?, que cuándo procedería el recurso de protección. Bueno, claro, ustedes sí, saben, ya, entonces ya han visto, ¿no es cierto?, que los derechos que están establecidos en el artículo 19, estas garantías y estos derechos fundamentales, el legislador da la importancia crucial que tiene para la existencia, ¿no es cierto? El legislador ha entregado que básicamente ante actos u omisiones, ¿no es cierto?, arbitrarias o ilegales se puedan interponer este recurso de protección. Pues bien, en los años 80 el legislador también obviamente otorgó esta protección, esta acción, perdón, cuando se pudiese observar esta garantía corriendo, ¿no es cierto?, algún riesgo, se podía interponer, y se puede hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, interponer un recurso de protección. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, y como yo ya les he adelantado, hoy día tenemos una institucionalidad especial que es los tribunales ambientales, que los tribunales ambientales debiesen, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de materias obviamente que estén relacionadas con los conflictos socioambientales que se puedan producir. Sin embargo, el recurso de protección sigue actualmente teniendo aplicación en materias ambientales. Y básicamente, como lo vamos a ver, ¿por qué esto se produce? Porque primero, para irlo viendo históricamente, claramente en el año 80 y hasta la dictación de los tribunales ambientales, hasta la creación, perdón, de los tribunales ambientales, que en el año 2012, con la dictación de la ley 20.600, evidentemente no teníamos ninguna otra posibilidad de recurrir ante la inminencia de algún daño ambiental, de un riesgo o la producción de un daño propiamente tal. Y por lo tanto, la forma en que ya sea un titular, una comunidad o una persona natural, ¿no es cierto?, que se vea, que viera, ¿no es cierto?, mermados sus derechos o en este caso, ¿no es cierto?, se viese expuesto a situaciones graves de daño ambiental o de contaminación, etcétera, la forma que tenía para tratar de subsanar esto era recurrir ante la Corte de Apelaciones con la interposición de un recurso de protección. Y es así entonces que lo primero que se veía en los primeros fallos de recurso de protección es que había claramente una deferencia administrativa.
¿En qué sentido? Para ejemplificárselo y lo puedan entender mejor. Si un titular de un proyecto, ¿no es cierto? Yo ya les he explicado varias veces, pero lo vamos a ver en detalle, ¿no es cierto? Un titular de un proyecto decide hacer, por ejemplo, una exploración minera. Entonces, el titular dice, bueno, yo voy a la empresa, ¿no es cierto? Dice, yo voy a hacer la exploración minera, recurro ante el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo que tiene que evaluar mi proyecto, y en el fondo voy a estimar que, o sea, voy a hacer todo el procedimiento, el proceso, ¿no es cierto?, de evaluación, voy a incluir mi estudio de impacto ambiental y voy a evaluar mi proyecto ambientalmente. En ese periodo, la administración, o en este caso personificada en el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿no es cierto?, va a dictar una serie de resoluciones que van a afectar ya sea tanto al titular del proyecto o a cualquier interesado que esté participando también en este proceso de evaluación ambiental, porque considere que el proyecto que se está evaluando, ¿no es cierto?, puede impactar de manera directa o indirecta, ya sea, por ejemplo, en su predio o impactarle a su comunidad. Entonces, la administración en este proceso va a ir dictando distintas resoluciones, ya sea dando paso, ¿no es cierto?, a que se generen, aprobar cierta información técnica, ¿no es cierto? Y finalmente va a dictar resolución en el que va a admitir o a rechazar la realización de ese proyecto. ¿Qué sucede entonces? Ante esta resolución, el titular que quiere, ¿no es cierto?, que esto sea aprobado, si se dicta una resolución que no le es favorable, ¿qué hacía? Recurría ante, ¿no es cierto?, la Corte de Apelaciones vía recurso de protección, ¿ok? Ese era el mecanismo normal para poder reclamar de aquellas resoluciones administrativas que eran dictadas, ¿no es cierto?, por los órganos del Estado competente, respecto de ciertos procesos, ¿no es cierto?, que tenían como sustento, ¿no es cierto?, de aquellos actos, administrativos que tenían características o componentes ambientales. Lo mismo sucedía con aquella persona natural o aquella comunidad, ¿no es cierto?, que no estaba conforme con la resolución que pudiese dictar el órgano competente que evaluara, ¿no es cierto?, o que supervisara estas acciones. Entonces, la vía era recurrir ante la Corte de Apelaciones vía recurso de protección. Todo esto previo a 2012, ¿ok? Porque ya sabemos que a partir del 2012 tenemos una institucionalidad que es los tribunales ambientales, que hay un organismo competente especializado para eso. ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el comportamiento de la Corte en sus distintos fallos? Al principio, como les decía, había más bien en su jurisprudencia una deferencia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Tendía, ¿no es cierto?, a generar, a confirmar, más bien dicho, lo realizado por la administración, ¿ok? Esto duró, obviamente no era algo permanente, pero esa era la tendencia, ¿eh? Si uno hiciera una curva, digamos, esa era la tendencia. Sin embargo, a partir del año 2012, se empezó a conocer una tendencia que le llamaron la Corte, o sea, que se le ha llamado que es el enverdecimiento de las Cortes de Apelaciones, a partir de los fallos asociados, por ejemplo, al proyecto Hidroaicén. Si ustedes ven, en el año 2012 ya se crearon los tribunales ambientales, pero una cosa es que salga la ley y otra cosa es que se hayan constituido estos
tribunales, ¿ok? De hecho, por ejemplo, el de Antofagasta, que es el primer tribunal ambiental, se creó el año 2017, se conformó, perdón, el año 2017 recién, por lo tanto, recién en el mes de junio ingresó en funciones. Primero se constituyó Santiago y después Valdivia. Entonces la Corte seguía conociendo de muchos de estos conflictos socioambientales en la época. Con la creación de los tribunales ambientales ya, y la implementación propiamente de ello, empezó entonces una discusión con el recurso de protección. Y entonces se decía, bueno, ¿qué va a pasar si ahora tenemos una institucionalidad especial, ¿no es cierto?, una judicatura especializada? ¿Qué va a pasar entonces con el recurso de protección en materia ambiental y en relación al artículo 19, número 8? Entonces decían, bueno, las Cortes en un inicio, habiendo judicatura especializada, se declaraba básicamente incompetente y remitía los antecedentes, ¿no es cierto?, a los tribunales especiales. Sin embargo, las causas que estaban vinculadas o que estaban relacionadas con derechos fundamentales, en ese caso, las Cortes de Apelaciones tendían a mantener y a fallar ellas estos juicios, digamos, que eran conocidos por ellos. Todo lo que era administrativo propiamente tal, decisiones administrativas, se reenviaban a los tribunales especiales. Pero aquellas que tocaran derechos fundamentales o que se discutiera alguna acción o omisión que pudiera arbitrariamente estar, ¿no es cierto?, fuese ser contraria, ¿no?, evidentemente a algún derecho fundamental, la Corte se pronunciaba, lo retenía, ¿ok? Hoy día podríamos decir que esta postura se sigue manteniendo, pero menos, y también porque la judicatura ambiental, ¿no es cierto?, los tribunales ambientales ya están conformados y por lo tanto en funcionamiento los tres, y además, ¿no es cierto?, la gente ya también ha entendido que, o ha conocido esta judicatura especial y por lo tanto recurren con mayor, en mayor número a los tribunales ambientales. Sin embargo, siguen vigentes recursos de protección y sigue las Cortes en general, en ciertos casos, pronunciándose. Por lo tanto, siempre vamos a tener una jurisprudencia de Corte de Apelaciones y vamos a tener también jurisprudencia de tribunales especializados. Ahora bien, ya sea vía Corte de Apelación, vía recurso de protección o tribunales especializados, quien actúa como revisor en ambos casos, vía recurso de casación, es la Corte Suprema, ¿ok? Por lo tanto, se tiende a conocer vía casación por la tercera sala de la Corte Suprema las materias ambientales, los conflictos ambientales que son casados, ¿no es cierto?, ya sea por el fallo de la Corte de Apelaciones o el fallo de la Corte Suprema. Entonces, lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede claro un poco cuál ha sido la historia, entonces, de la aplicación práctica del recurso de protección como garantía, ¿no es cierto?, como la forma de garantizar, ¿no es cierto?, la protección de los derechos fundamentales establecidos específicamente en el artículo 19, número 8, ¿no es cierto?,
ha sido en una primera instancia solamente vía recurso de protección, porque no existía esta institucionalidad especializada, esta judicatura especializada que es el tribunal, que son los tribunales ambientales, y por lo tanto la vía era la utilización del recurso de protección. Y actualmente, a partir del año 2012 en adelante, la mayoría de los conflictos ambientales que se suceden, ya sea en área administrativa o incluso respecto a derechos fundamentales, son conocidos por los tribunales ambientales, por las acciones que contemplan los tribunales ambientales. Sin embargo, la Corte se ha, dijéramos de alguna forma, reservado para sí el conocimiento de ciertos recursos de protección cuando estos atañen, ¿no es cierto?, a derechos fundamentales, y esto entonces es lo que crea esta jurisprudencia constitucional que vamos a tener que vamos a tener de la Corte de Apelaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora, por mi parte no. Ya, perfecto. Profesora, yo tenía una pregunta Dígame. que era respecto de, igual disculpe si no manejo mucho la información porque me lo pasaron hace un año, o sea, 2 años, pero cuando uno ¿Cómo? realiza, que no me acuerdo mucho exactamente de las palabras, pero Ya, no se era, preocupe. ya, era cuando se creaba, o bueno, se quería constituir una especie de proyecto, se hacía una especie de encuesta ciudadana, creo que Sí, esa era esa palabra. Ya, es por medio de esta participación encuesta, ciudadana. esa misma, la participación Ya, ciudadana. ¿Es sí. por ese mismo medio es donde la gente se puede reclamar o eso tiene como unos fines más bien administrativos de que la organización administrativa pueda dar, por así decirlo, la luz verde a la misma empresa para que cree el tal proyecto? Mira, lo que pasa es que yo ya les he comentado varias veces que en general hoy día en Chile como que todo se debe evaluar. O sea, la verdad es que muy pocas cosas no pueden ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo te diría que prácticamente cualquier actividad tiene que evaluarse. Ahora bien, cuando veamos más adelante el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo que evalúa, este servicio tiene obviamente un procedimiento, ¿ya? Y en este procedimiento hay distintas etapas, y entre esas etapas está la posibilidad de que terceros puedan hacer observaciones dentro de este proceso, ¿ok? Y las puede hacer vía observaciones, también se le llama, otra de las vías a través de participación ciudadana, que se tiene que abrir, ¿no es cierto? Obligatoriamente el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que abrir procesos dentro de esta evaluación en los que terceros puedan, ¿no es cierto?, hacer observaciones, indicaciones, sugerencias, reclamos, lo que sea, ¿ok? Y cada vez más la legislación ambiental está enfocada en que estos procesos estén cada vez más presentes en distintas etapas de la evaluación, ¿ok? Incluso hay una reforma importante que se está discutiendo en el Congreso, que es justamente una reforma al Servicio de Evaluación Ambiental, a este organismo que evalúa, y la participación ciudadana crece aún más, ¿ok? Y por otro lado, la jurisprudencia especializada, en este caso de los tribunales ambientales, también cada vez más ha corrido el cerco en términos de hacer obligatoria o de considerar obligatoria la participación ciudadana, aun cuando la ley no sea tan clara en ciertos, o sea, no sea tan clara la exigencia de la participación. No sé si te respondo con eso. Sí, profesora, muchas gracias. Ahora, si después de todo este proceso
que estamos todavía en sede administrativa, ¿no es cierto?, que es donde yo puedo reclamar, decir lo que pienso del proceso, cómo me puede afectar a mí como tercero, etcétera. Yo no quedo conforme con la decisión que se toma, yo además puedo interponer, ¿no es cierto?, una acción en el Tribunal Ambiental. Y como te digo, por otro lado, también, si bien las Cortes tienden a declararse incompetentes, eso es la regla general después del año 2012, que la declaración de incompetencia en la Corte por la existencia de tribunal especializado, no obstante, como por la vía del artículo 19, número 8, igual se llega a la Corte de Apelaciones vía recurso de protección. Pero no olvidar que ahí estamos relacionando con actos que estén vinculados a derechos fundamentales, ¿ok? Cuando estamos hablando de administración propiamente tal, las reclamaciones se tienen que hacer por la vía judicial cuando yo quiero reclamar un acto administrativo ambiental, ¿ya? Esa es como más o menos la idea. En el apunte que yo les comparto, este PPT, hay varias ideas de la Corte de Apelaciones en cuanto a un poco a esta relación de la garantía de esta garantía del 19 número 8 con el derecho de propiedad. Y hay copias de algunas partes de textos donde se ha pronunciado la Corte Suprema, y al respecto ha dicho, por ejemplo, que las medidas restrictivas, en un juicio indicó, ¿no es cierto?, una jurisprudencia, que las medidas restrictivas de circulación vehicular dispuestas por la autoridad competente se fundamentan en el resguardo del derecho de todos los habitantes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho que toca a la autoridad velar por su efectivo goce. La conservación del patrimonio ambiental se encuentra comprendida entre las circunstancias que la función social de la propiedad permite al legislador disponer limitaciones u obligaciones a ella. Esto es un ejemplo de lo que yo les decía anteriormente en esta vinculación, en esta norma que parece un poco que fue creada o pareciera cuando uno la estudia que tiene tanta fuerza normativa, pues bien, la práctica no ha sido muy utilizada. No obstante, aquí la Corte hace esta aplicación, ¿ven? Hace esta aplicación y establece justamente que en función de esta posibilidad que da el legislador en la ley, en el artículo 19, número 24, de limitar el derecho a propiedad, porque aquí claramente está limitando mi posibilidad de circular vehicularmente, ¿no es cierto?, de utilizar mi vehículo, que es mi derecho, por un lado, de transitar, y por otro lado, ¿no es cierto?, es un bien propio que yo puedo, ¿no es cierto?, utilizar sin ninguna restricción. Sin embargo, esta es una de las medidas claras donde hay una limitación en función, ¿no es cierto?, justamente de la función social del derecho a propiedad, limitado en función del beneficio y de la obligación que tengo como Estado también de proporcionar un medio ambiente sano o libre de contaminación, ¿ya? Hay otra que es bien interesante también. Que dice, un segundo, que es esta, dice, se lesiona el derecho establecido en la Constitución Política del Estado de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de desarrollar cualquier actividad económica y el derecho a propiedad al impedirse el acceso a quienes ocupan un local para limpiar un ducto que recorre todo el alto edificio para tener su salida en el techo del mismo, y que es usado por dicho establecimiento para extraer los subproductos que produce la preparación y consumo de comida, toda vez que se ha demostrado haber estado ejerciendo un derecho de uso durante un considerable lapso que es indispensable para el buen funcionamiento del local comercial e impedir así graves consecuencias de contaminación e higiene, ¿ya? Y ideas como la que ya la vimos. Aquí también habla de
la legitimación activa, ¿no es cierto?, para recurrir en el caso de ver también limitado o no limitado, sino que en el caso de ver afectado su derecho a vivir en un medio ambiente sano. Otro, el profesor Cordero Quinzacara también ha establecido en función, justamente ha señalado en relación a esta función social de la propiedad, que el propietario tiene el deber y por lo tanto el poder de emplear la cosa que posee en la satisfacción de las necesidades individuales que le son propias, ¿cierto? De emplear la cosa para el desarrollo de una actividad física, intelectual y moral, pero también tiene el deber y por tanto el poder de emplear la cosa que posee en la satisfacción de necesidades comunes o colectivas. Aquí entonces un poco la explicación de lo que ustedes ya vieron también en su oportunidad, que es lo que se entiende por la función social y justamente en relación a esta característica es que el legislador da la posibilidad de que la propiedad también sea limitada en función del derecho, ¿no es cierto?, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Aquí en esta lámina también hablamos un poco de cómo el constituyente del año 80, que si bien fue vanguardista, pero ya les decía que obviamente esta constitución o esta parte al menos ya no tiene no está, digamos, acorde a los tiempos, a la doctrina ni a la técnica legislativa correcta en cuanto a lo menos en redacción. Sin embargo, lo que contenía esta norma, sin duda, es una norma pionera en cuanto a la protección que le otorgó y al rango constitucional y a todo lo que contempló esta idea. Aquí, en estas láminas también van a ver que hago un repaso respecto del recurso, ¿no es cierto?, o la acción de protección y la actitud que ha tomado la Corte, ¿no es cierto?, ante la interposición de estos recursos. ¿Qué pasó previo, ¿no es cierto?, al año 2012, cuando se crean los tribunales ambientales, y ahí han habido algunos criterios jurisprudenciales que un poco yo ya se los adelanté, ¿no es cierto?, que en un inicio era conocido por las cortes, y después esto varía y hace un giro totalmente con la dictación o la creación ya y la incorporación en funcionamiento de los tribunales ambientales. Las cortes tienden, ¿no es cierto?, a limitar el conocimiento, a derivar a los tribunales, y aquí también les acompaño un poco de este diagnóstico para que ustedes puedan ir revisando. Dentro de las conclusiones que podríamos ir sacando un poco de lo que hemos compartido hasta acá, es que claramente el recurso de protección actualmente debiéramos asociarlo a un mínimo de conocimiento por parte de la Corte en materia ambiental, ¿ya? Porque vamos a ver que la mayoría de los conflictos ambientales que se cree, que digamos de las causas ambientales, tiene posibilidad los tribunales ambientales de conocer. Sin embargo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tribunales ambientales, la competencia que se le otorgó inicialmente a los tribunales ambientales, la verdad, es bien limitada en ciertos temas. Porque en materia de actos administrativos, el Tribunal Ambiental solo tiene la posibilidad de ser un mero revisor de lo realizado por el órgano del Estado, ¿ok? Y comprobar que efectivamente los procesos realizados por ello se ajustaron a su normativa especial y que por lo tanto ese acto no es un acto ilegal.
y solo por la línea de las demandas ambientales por daño ambiental, el tribunal puede conocer ya más en extenso, ¿no es cierto?, efectivamente la producción de algún daño ambiental, y ahí el tribunal puede ir un poco más al origen y dictar, ¿no es cierto?, normas de reparación, o sea, perdón, sentencias que tiendan a la reparación ambiental o compensación ambiental en el caso de que no sea posible la reparación. Sin embargo, el tribunal, hay una serie, primero, de actos administrativos con carácter ambiental o de carácter ambiental que no ingresan dentro de la competencia de los tribunales ambientales, ¿ya? Ahí tampoco ha habido mucha, por parte digamos, del gremio de los abogados, tampoco se han aventurado a recurrir ante los tribunales ambientales. Normalmente, si no están dentro del artículo, si su acto reclamado no está dentro de los que enumera el artículo 17 de la ley 20.600, que es donde se establece la competencia de los tribunales ambientales, si no está taxativamente señalado ahí, tienden a recurrir directamente a las Cortes, pero no han tratado de abrir eso. Quizás una de las deficiencias también claramente de la ley 20.600 es que quizás por desconfianza del legislador inicial, al ver que esto era un órgano jurisdiccional nuevo, ¿no es cierto?, especializado, no ha otorgado mayores competencias. Sin embargo, algunas de las instituciones que se están creando o conociendo en el Congreso, modificaciones legales, etcétera, algunas ahí todavía en discusión de otorgar o no otorgar competencia a los tribunales ambientales. Y lamentablemente, si es así, si así no sucede, si no se le otorga competencia a los tribunales ambientales, vemos que conflictos especiales que requieren, ¿no es cierto?, de pronunciamientos con contenido científico, estudios científicos especializados, van a ser fallados por la Corte de Apelaciones, que carece de organismos, o sea, de funcionarios técnicos que puedan apoyar una resolución, y que evidentemente con la especialidad y el avance de la ciencia hoy día se necesita un conocimiento mayor, especializado, obviamente no desde el punto de vista normativo. Nosotros evidentemente los jueces están capacitados, los ministros, para conocer judicialmente cualquier conflicto que revista, ¿no es cierto?, características de conflicto jurídico, pero la especialidad en este caso de resolver conflictos en materia ambiental evidentemente requiere, ¿no es cierto?, conocimientos técnicos tan específicos que de no conocerlos muchas veces se pueden cometer errores, ¿no es cierto?, garrafales en materia de fallo y de sentencia. Pues bien, aquí también van a haber algunos casos de jurisprudencia de tutelas y también algunos análisis de jurisprudencia de algunos casos que fueron conocidos en su oportunidad, que marcaron harta relevancia en su momento jurisprudencialmente. ¿Me esperan un segundito? Que tengo que contestar un llamado urgente del tribunal, y si me esperan unos minutos y seguimos.
Ya, gracias. Antes de continuar ya para cambiar el tema y entrar, ¿no es cierto?, y cerrar ya la tutela constitucional y entrar a la tutela administrativa del medio ambiente, es importante también que les señale que también hay, por la vía constitucional, se recurre muchas veces ante el Tribunal Constitucional, y vamos a ver que también hay una serie de jurisprudencia en esta línea, ¿no es cierto?, ante la Contraloría también. Aquí los derechos que normalmente están en juego en el ambiente constitucional siempre van a ser el de libertad de empresa, derecho al medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad. Siempre son esos tres derechos, esta triada, los que van a ser conocidos. Los casos no se involucran estos tres derechos, los casos que son conocidos por el Tribunal Constitucional. Muy similar también a lo que pasa en materia judicial, en materia de jurisprudencia de Corte de Apelaciones. La evolución de la jurisprudencia constitucional ha sido bastante escasa en realidad. Hay un tratamiento hasta un mayor nivel de protección en la jurisprudencia más reciente. Es muy similar a lo que ha sucedido en la Corte Suprema, la evolución de la jurisprudencia, y también partió, ¿no es cierto?, de ser una jurisprudencia más conservadora, ¿no es cierto?, hacia una jurisprudencia más verde, más garantista. Lo que normalmente sucede en la justicia constitucional y el análisis de la justicia constitucional se puede relacionar a partir de los siguientes contenidos. Un poco, ¿por qué no es cierto lo que ya hablábamos del artículo 19, número 24, en cuanto a la poca aplicación de esta limitación? Y por lo tanto, como hay en la Constitución una ausencia de una norma que permita resolver directamente el problema cuando colisiona la libertad de empresa, el derecho al medio ambiente, el derecho de propiedad, por esta vía, ¿no es cierto?, se recurre al Tribunal Constitucional y se genera esta jurisprudencia constitucional. Y por otro lado, un poco también se conoce cuando nos vemos frente a cuál es el significado de medio ambiente. El significado de medio ambiente de 1980 era claramente una perspectiva que estaba asociado de una manera más romántica, solo, como yo les decía, el tema del paisaje, las vistas. Era considerado, ¿no es cierto?, la necesidad de proteger esto como un ideal, un imaginario, porque no había una protección muy concreta, no se hablaba, o en ese momento no se perseguía, ni se hablaba, ni quedó en ninguna parte de nuestra Constitución consagrado el derecho a un desarrollo sostenible. La Constitución, en palabras de Aberle, decía que no es solo una ordenación jurídica para los operadores jurídicos, sino que menos, ¿no es cierto?, se debiera interpretar por estos, algunas figuras antiguas o reglas. Entonces, más ha tenido en términos generales para resolver conflictos ambientales, ha tenido más fuerza normativa la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que es la Ley 19.300, que la norma constitucional. Ustedes van a ver que la mayoría de los juicios, ya sea para interponer reclamaciones o demandas,
reclamaciones administrativas o demandas siempre está más fundado en la norma de la ley 19.300 que en esta posibilidad, ¿no es cierto?, de la normativa constitucional. A lo más se refiere como casi como un copy-paste, siempre es artículo 19, número 8, pero no hay ninguna relación, no hay ningún desarrollo de cómo se afectaría esta normativa. ¿Por qué? Porque finalmente el problema entonces de nuestra Constitución, de cómo está regulado esto, es porque claramente en ese minuto la declaración y la norma más bien obedece, como les decía, a esta idea romántica del medio ambiente. Hay ausencia además de una norma que gesticule todo y que en definitiva establezca el desarrollo sostenible. Debe existir un compromiso al desarrollo sostenible y también una promoción de esto por un futuro sostenible. O sea, claramente hoy día nadie puede pensar en la protección de un medio ambiente con la idea, ¿no es cierto?, antigua de proteger un paisaje o de proteger, ¿no es cierto?, un lugar, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Un parque nacional o alguna área, ¿no es cierto?, protegida. Hoy día lo que debemos proteger, ¿no es cierto?, es el medio ambiente, pero debemos proteger el medio ambiente dentro de lo que ya estudiamos al inicio, ¿no es cierto?, dentro de este concepto también de desarrollo sostenible, de cómo yo protejo, pero protejo también para generaciones futuras, pero mi protección no puede estar asociado al principio preventivo a rajatabla, porque yo también como ser humano, como país, como Estado, necesito también generar actividades, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, sobrevivir y en definitiva voy a requerir sí o sí la utilización de los recursos naturales. De ahí entonces que, como ya les dije, les adelanté, en términos generales, lo que se ha aplicado más bien es porque pareciera que tuviese un poco más de sustento práctico la aplicación de la ley 19.300, poca utilización en materia y desarrollo en materia de jurisprudencia especializada, la ley, o sea, para resolver los conflictos, el artículo 19, número 8, por lo que ya les decía, porque justamente tiene este problema, ¿no es cierto?, de origen, que es cómo se concibe esta norma, que había detrás de esto, que lo dije al inicio de la clase, y de ahí entonces no tomó nunca tampoco esta fuerza normativa que nosotros podríamos esperar de la Constitución, y porque también sabemos que nuestra Constitución, en virtud del artículo 19, número 24, protegió mucho la libertad de empresa y no el derecho ambiental, cuestión que hoy día sabemos que ha cambiado bastante, menos en el criterio de la ciudadanía. Ahora bien, el artículo 19, número 24, ya vimos también que establece esta posibilidad de limitarlo, pero en la práctica no ha tenido mayor aplicación, utilización. Además, ya les decía que tiene un problema de técnica normativa, por cuanto la norma es una mezcla, de 19 número 8, ¿no es cierto?, es una mezcla entre un derecho, por un lado, por otro lado un deber de protección, tiene esta cláusula también de salida. Era mejor probablemente, a juicio de algunos críticos de la Constitución, que esto haya quedado separado y no mezclar por un lado un derecho y por otro lado un deber, por otro lado el deber del Estado. Entonces, algunos han sugerido que, por ejemplo, en la primera parte, el artículo 19, número 8, en su primera parte,
debiera haber quedado, ¿no es cierto?, vinculado directamente con el artículo 19, número 1, etcétera, etcétera. O sea, en general, la norma constitucional, como ya les he dicho, tiene bastante crítica. Y por último, otra de las críticas también es que no hay principios inspiradores expresos. Y ustedes, como yo ya les adelanté y utilizamos bastante clases en eso, el derecho ambiental, por ser un derecho moderno, ¿no es cierto?, nuevo, y tener poca normativa vigente, se debe fundar mucho en los principios rectores. Y la última de las críticas también a esta norma constitucional, ¿no es cierto?, es que no hay dentro de su desarrollo, en la dictación de la norma, el concepto de desarrollo sostenible, como ya les dije, y por lo tanto los jueces se han visto en la obligación de tener que incorporarlo en su fallo, pero por vía interpretativa y no, ¿no es cierto?, con la posibilidad de poder apoyarse dentro de alguna de los textos normativos, obviamente en este caso el principal texto normativo que nos rige. Es un desafío entonces para los nuevos redactores de nuestro próximo texto constitucional, de ver cómo toman todas estas críticas que se le ha hecho al artículo 19, número 8, y a nuestra Constitución en cuanto a lo que actualmente tenemos nosotros como norma rectora, o debiese ser nuestra norma rectora. Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido es que ha tomado mucho más relevancia una norma general de base del medio ambiente por sobre, ¿no es cierto?, nuestra norma constitucional, que debiese haber sido siempre el pilar de nuestra justicia ambiental. Respecto, no sé si tienen dudas, como vamos a cambiar la materia, yo prefiero que partamos la próxima clase con ya la institucionalidad ambiental propiamente tal. Ahora en las clases siguientes vamos a empezar a estudiar ya un poco cómo se desarrolló nuestra institucionalidad ambiental, aun cuando hemos conversado bastante, yo les he ido adelantando bastante, ¿no es cierto?, de cómo esta se fue formando. Les voy a dejar un apunte para que puedan revisar respecto de esta materia que acabamos de terminar de conocer, que es justamente el tema de la norma constitucional. Ahí se desarrolla también más en extenso, algunas críticas, también es un apunte material, digamos, de revisión de estudio que es bastante interesante para que lo puedan después revisar antes de la prueba, y cualquier duda la vamos conversando. ¿Hasta ahora alguna duda respecto a lo que vimos en esta parte de la materia? No, profesora. Ya, si no hay dudas, déjenme sacar la lista y nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana de clases normales, ¿cierto? Parece que ¿cuál es la semana que tienen de...? No, lo anoté, pero no lo anoté en mi agenda. ¿Cuál es la semana que tendrían la paralización por desconexión? La de salud mental Esa, em- la de salud mental. empieza, si no me equivoco, del 10 la semana del 10, lunes 10 de mayo. Ya. Es toda la semana, ¿cierto? Pero, Sí, ¿y la prueba quedó fijada con usted, no era esa semana? No, yo la profe, quedó tengo, para el 19. eso. Para el 19 de mayo. Ah, ya. Chuta, casi se las mando, me quedé con la idea que era el